Una vez que hemos terminado el estudio de los números enteros, vamos a iniciar con el importantísimo tema de números racionales o fracciones, que es un tema bastante amplio, pero vamos a irlo desglosando en varios videos. Los números racionales o fracciones son de los más importantes y temidos en matemáticas. Sin embargo, veremos que su dominio es realmente sencillo, con conocimiento y práctica. En nuestro estudio del conjunto de números enteros, hemos visto que la operación A entre B no está bien definida si A no es múltiplo de B. Por ejemplo, 7 entre 5 no está definido en números enteros. Para eliminar esa restricción se amplía el conjunto de números enteros al conjunto de números racionales, donde ya es posible hacer la división de dos enteros, cualesquiera cuyo divisor sea diferente de 0. Un número racional es aquel que se expresa como el cociente o división de dos enteros, siempre y cuando el divisor o denominador sea distinto de 0. Aquí está hasta subrayada esa condición. No es posible dividir entre 0, pues no tiene sentido dividir entre nada o entre nadie, por lo que tal operación está excluida de todas las matemáticas. Si A y B son números enteros y B es distinto de 0, la división de A entre B se representa de alguna de las siguientes formas equivalentes. Y aquí es A sobre B en forma de fracción común. A dividida entre B con signo entre. A diagonal B con la diagonal que representa división. Luego B galera A, que significa A entre B. Aquí A entre B haciendo la división hacia abajo. Esta es la menos común. Si bien todas ellas son válidas, utilizaremos y preferiremos siempre la primera de ellas para representar una fracción común, por ser la más ampliamente aceptada y conocida, esta de A sobre B. Vamos a ver su significado. Si nosotros tenemos A sobre B, al número que aparece arriba entero se le llama numerador. A la línea de en medio se le llama línea de cociente. Esto es importante, línea de cociente o división. Muchos la omiten mencionar, pero pues aquí vemos que ese es su nombre y este es el denominador. En toda fracción común, los números enteros A y B se conocen como términos de la fracción. El número A es el numerador y B es el denominador. El numerador indica el número de partes iguales que se toman en total y el denominador el número de partes iguales, subrayado iguales, en que se divide cada unidad. Ejemplos de fracciones comunes: 3 cuartos, menos 2 sobre 5, 15 entre menos 6, menos 2 entre menos 3, menos 11 sobre 25, 11 sobre menos 25, menos 11 entre menos 25, menos 11 entre menos 25, menos 11 entre 25, 1511 sobre 7253, menos 6.741.511 entre 725.342, etc. Como podemos observar, las fracciones pueden ser positivas o negativas según el signo que las anteceda. Pueden tener un solo signo negativo en el numerador o en el denominador, o bien en los dos negativos, o en ambos términos. Puede haber un número más grande en el numerador que en el denominador o viceversa. Puede tener números relativamente simples o bien largos, como en los dos últimos ejemplos. En todo caso, lo importante en una fracción común es que sus dos términos sean números enteros exclusivamente y su denominador sea distinto de 0. Es decir, no debemos pensar que las fracciones son solo las comunes que
nos han inculcado 3/4, 2/3, 1/2, porque puede ser cualquier número entero entre otro distinto de cero, como estos que están aquí. O sea, no vamos a ver ya las fracciones como las sencillas que mencioné, sino cualquier número entero dividido entre otro distinto de cero. El conjunto de números racionales se expresa de la siguiente forma: Q es igual a R tal que R es igual a entre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de cero. Esto se lee el conjunto de números racionales, que está representado por Q, es el conjunto de números R, tales que R es A entre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de cero. El símbolo vertical se lee tal que o tales que, y la letra Q con negrita se adopta de la abreviatura en inglés de la palabra quotient, que significa en español cociente. Nosotros al escribirlo vamos a escribirlo de esta manera: conjunto Q y su rayita es el conjunto de números R, tales que R es igual con A sobre B, A y B enteros y B distinto de cero. Entonces este es el conjunto de todas las fracciones comunes. El número R se conoce como número racional general. Todo número entero es también una fracción cuyo denominador es el número 1, por lo que el conjunto E de los enteros se considera un subconjunto del conjunto de los números racionales. Quedan fuera del conjunto de números racionales los números reales que no pueden representarse o expresarse como cociente de dos enteros. Por ejemplo, los números que no tienen raíz exacta, o los que surgen de las funciones trascendentes, es decir, trigonométricas, logarítmicas o exponenciales. Números como el número pi no es racional, porque no puede representarse como división o cociente de dos enteros. Tampoco el número e elevado a la 1. Este número es fundamental en análisis y no es cociente o división de ningún entero. Podemos representar gráficamente cualquier fracción común positiva mediante un diagrama lineal de barra, donde se escribe la división del entero en una línea, en un rectángulo o un sector circular en que se dividen los 360 grados entre el número de partes que indica el denominador. Es muy importante que la división sea en partes iguales como se muestra. Un medio está el 0, el 1, y a la mitad un medio, pues esto es bien fácil de entender. Ahora, el 1 medio en diagrama rectangular, pues está el rectángulo y a la mitad la parte sombreada es un medio. En diagrama de pastel, pues es el semicírculo. Aquí es claro de entender. En el cuaderno deben de ir con color. Aquí 360 grados entre 280 grados, como es el ángulo central. Otro ejemplo: 3 quintos, 0. Se divide la unidad en 5 partes iguales que indican el denominador. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos es este valor que está aquí exactamente. 1 quinto, 2 quintos y aquí 3 quintos. 3 quintos en diagrama de barra. 1, 2, 3 quintos sombreado, es claro el dibujo. Luego 3 quintos, pues dividimos 360 entre 5 igual a 72. O sea, cada ángulo central de van a ser 72. Y tomamos 3 de los 5, pues es 3 quintos lo representado. La representación gráfica de fracciones impropias, simplemente en la barra va más de una unidad, y en los diagramas rectangular o de pastel debe de estar más de uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros representamos la fracción 11 sextos, por ser mayor el numerador va a quedar más de una barra, más de un sector circular. 11 sextos son 6 sextos, o sea, una barra entera, más otros 5 sextos. 5 más 6 son los 11 sextos y sobra un sexto en blanco. En
la gráfica de pastel o circular, pues van a ser los 6 sextos más otros 5 sextos, está aquí achorado y esto se dejó libre, 60 grados, porque 360 entre 6 son 60 cada uno. Aquí hay algo importante, hice la división en 6 partes, aunque pudo haber quedado omitida, y aquí sí, en sextos. Luego aquí en el diagrama lineal, 0 un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, aquí es la unidad, el 1. 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos y 11 sextos está aquí más clarificado. Ya luego sigue el 2. Entonces, es como queda la representación gráfica de fracciones. Vamos a discutir en matemáticas, significa estudiar y establecer cuando ello es posible, todos los posibles casos en una determinada situación. Discutiremos los distintos casos en que puede estar el número racional general a sobre b, para lo cual eliminaremos provisionalmente la restricción de que b es distinto de 0. Debido a que la división de a sobre b puede definirse como la multiplicación de a por 1 sobre b, el cociente obedece las mismas leyes de signos de la multiplicación. Positivo entre positivo, positivo. Negativo entre negativo, positivo. Positivo entre negativo, negativo. Negativo entre positivo, negativo. Es decir, que la división o cociente de dos números con el mismo signo da como resultado positivo y con signos contrarios da como resultado negativo. Si el numerador es positivo y el denominador es positivo, entonces el número racional o fracción es positivo. Ejemplo R 3/4, la fracción es positiva. Si el denominador es negativo, si el numerador es negativo y el denominador es negativo, se cumple que la fracción es positiva. Ejemplo, la fracción menos 3 entre menos 4 pues da 3/4 positivo, entonces la fracción positiva. Si el numerador es positivo y el denominador negativo, la fracción es negativa. Por ejemplo, 3 entre menos 4 es menos 3/4, pues la fracción negativa. Si el numerador es negativo y el denominador positivo, también la fracción es negativa. Por ejemplo, si la fracción es menos 3 entre 4, queda menos 3/4, pues fracción negativa. Si el numerador vale 0 y el denominador es distinto de 0, la fracción vale 0. Cualquier fracción con numerador 0 y denominador diferente de 0 da como resultado 0, por lo que también el 0 es un número racional. Esto es fácil de entender. 0 entre 2, 0. 0 entre 7, 0. 0 entre menos 4, 0. 0 entre cualquier número distinto de 0 siempre va a dar 0, esto no lo olviden. Sexto, si el numerador es distinto de 0 y el denominador es 0, se cumple que la fracción no existe, porque no es posible dividir un número diferente de 0 entre nada o entre nadie. Para demostrar esto tenemos el siguiente argumento. Suponemos que a sobre 0 es igual a n con a distinto de 0. Al multiplicar por 0 quedaría a es igual a 0 por n, pero 0 por n es igual a 0 para todo número n, de donde a vale 0, pero habíamos establecido que a es distinto de 0, por lo que a sobre b no existe. Si nosotros queremos poner en la calculadora un número distinto de 0, digamos 7, entre 0, la calculadora nos va a mostrar error matemático. Entonces no olviden que un número distinto de 0 entre 0 pues no existe o es error matemático. Séptimo, si a es igual a 0 y b es igual a 0, se cumple que la fracción es un número indeterminado. Para demostrarlo suponemos que 0 entre 0 igual a n. Al multiplicar por 0 quedaría 0 es igual a 0n, lo cual se cumple para todo número n, por lo que n puede ser cualquier número y entonces 0 entre 0 es un valor indeterminado. Este hecho será de enorme importancia en el tema de límites en cálculo diferencial. Entonces aquí terminamos con la discusión del número racional, por lo que en lo que sigue
Se sobreentiende que el denominador es distinto de 0 y la fracción a sobre b existe. Vamos a ver, si a es múltiplo de b, el número r se reduce a un número entero. Ejemplos: 18 sextos es igual a 3 enteros. 28 entre menos 4 es menos 4 enteros. Menos 27 entre 3 igual a menos 9. Menos 50 entre menos 10 es igual a menos 5. En particular, si b es igual a 1, o sea, el denominador es igual a 1, el número racional a sobre b se reduce al entero r es igual con a. El 1 como denominador se lee unidades o enteros. Ejemplo: 7 entre 1, 7. Esto es 7 unidades o enteros. Menos 4 entre 1 es menos 4 unidades o menos 4 enteros, pues menos 4. Menos 4 unidades es igual a menos 4. Si el valor absoluto del numerador es menor que el valor absoluto del denominador, la fracción se dice propia. Y si es positiva es menos que la unidad. Si el valor absoluto del numerador es mayor o igual que el valor absoluto del denominador, entonces la fracción es impropia. Si es positiva, es más o igual a la unidad. Ejemplo: 3 octavos y menos 3 octavos son fracciones propias. ¿Por qué? Porque el denominador en valor absoluto es mayor que el numerador. Si ponemos recíprocos, 8 tercios y menos 8 tercios son fracciones impropias, no enteros, porque el valor absoluto del numerador es mayor al del denominador. Y por ejemplo, el número 15 quinceavos o menos 21 séptimo son fracciones impropias enteras. 15 quinceavos se reduce a 1, menos 21 séptimos se reduce a 3. Entonces estas son fracciones impropias enteras. Toda fracción impropia no entera puede expresarse como un número mixto o fracción mixta al hacer la división como se indica. Si nos piden transformar la fracción impropia 15 séptimos a número mixto, dividimos 15 entre 7, toca a 2 enteros y sobra 1. Entonces queda 2 enteros con 1, que es el nuevo numerador, y este divisor siempre queda en el denominador de la fracción mixta. Entonces 15 séptimos es 2 enteros un séptimo. Si nosotros escribimos en la calculadora científica 15 ABC, que es nuestro botón de fracciones, séptimos, nos tiene que dar 2 enteros un séptimo. Igual, ahí tenemos 2 enteros un séptimo. Ya sabemos que esta es una auxiliar, pero debemos poder hacerlo a mano. Otro ejemplo: transformar la fracción impropia 17 tercios a número mixto. Solución: 17 entre 3 toca a 5, por 3 15 y sobran 2. Entonces va a quedar 5 enteros con 2 tercios. Recíprocamente, cualquier número mixto positivo o negativo puede expresarse como fracción impropia del siguiente modo, según sea positiva o negativa: a mayúscula b sobre c igual a más b sobre c, por lo que ab sobre c es igual con ac más b entre c. Y si es negativa, menos ab sobre c es menos ac menos b entre c. Vamos a ver qué significan estas expresiones. Convendría que las anotaran en una especie de formulario. Tenemos 4 enteros 5 séptimos, pues es 4 por 7 más 5 entre 7, igual a 28 más 5 entre 7, 33 séptimos. Vamos a hacerlo en calculadora: es 4 enteros 5 séptimos, igual, pues 4 enteros 5 séptimos. Damos segunda función ABC y nos da 33 séptimos, que es el resultado que obtuvimos. Puede abreviarse haciendo mentalmente 4 por 7, 28 más 5, son 33 y séptimos. Otro: menos 9 enteros 4 onceavos. Esto es igual a menos 9 por 11 menos 4 entre 11.
menos 99 menos 4 entre 11 menos 103 onceavos. Vamos a verlo en calculadora. Menos 9 enteros 4 onceavos igual. Segunda función ABC, menos 103 onceavos. Y aquí una nota importante. Debemos evitar cuando la fracción es negativa hacer menos AB sobre C. Es menos AC más B. Si le ponen más en medio es un craso error. Cuando es negativa va negativo en medio. Entonces, pues es importante que tengan eso bien dominado. Actividad: convertir a fracción impropia un entero 18 treceavos y menos 11 enteros 15 octavos. En matemáticas la palabra canónico significa más simple posible. Se dice que la fracción común A sobre B se encuentra en su mínima expresión o forma canónica si sus dos términos son números primos entre sí, es decir, el máximo común divisor del numerador y el denominador es el 1. Eso significa simplemente que el numerador y el denominador no tienen divisores comunes. El principio fundamental de las fracciones establece que si A, B y C son números enteros con B distinto de 0 y C distinto de 0, se cumple que A sobre B es igual a C entre B por C. Las fracciones A sobre B y AC entre BC se llaman fracciones equivalentes. En virtud de esto, cualquier fracción de la forma AC entre BC, con A distinto de 1 y C distinto de 0, puede reducirse a su mínima expresión o forma canónica, para lo cual basta dividir sus dos términos entre el máximo común divisor de ambos. Ejemplos: reducir a su mínima expresión las fracciones 12 treintavos. Solución: el máximo común divisor de 12 y 36, por lo que sacando sexta a los dos términos, es decir, dividiendo tanto 12 como 30 entre 6, queda la fracción 2 quintos. En efecto, sexta de 12 es 2, sexta de 30 es 5, y 2 quintos es la fracción canónica de 12 treintavos. Menos 180 420avos. El máximo común divisor de 180 y 420 es 60, por lo que sacando sesentava en los dos términos, queda menos 180 420avos es menos 3 séptimos. En calculadora científica bastará capturarlo. Menos 180 420avos igual, y nos arroja el menos 3 séptimos, que es el que queremos. Aquí si capturamos 12 treintavos, pues nos va a dar el 2 quintos deseado. Aquí 4 novenos. El máximo común divisor de 4 y 9 es igual a 1, por lo que la fracción dada 4 novenos ya está en su mínima expresión o fracción canónica. En toda fracción canónica, al menos uno de sus dos términos es impar y el otro puede ser par o impar. Vemos que aquí en 4 novenos el 9 es par y el 4 es par. Aquí los dos son impares, aquí un par y uno impar. Entonces, en toda fracción canónica o más simple, al menos uno de sus dos términos es impar. Para reducir a su forma canónica una fracción con una calculadora científica que incluye el botón de fracciones, simplemente se captura y se le da igual. Esto ya lo vimos. Por el principio fundamental de las fracciones, podemos afirmar que toda fracción canónica tiene un número infinito de fracciones equivalentes, al multiplicar los dos términos por cada uno de los números naturales en orden. Esto es importantísimo, la clase de equivalencia de cada fracción canónica. Por ejemplo, 3 octavos es canónica, igual a 6 dieciseisavos, igual a 9 veinticuatroavos, igual a 12 32avos. En el numerador va 3, 6, 9, 12. En el denominador 8, 16, 24, 32. Y así infinitas fracciones equivalentes, cada una con respecto a los números naturales. La clase de equivalencia del 1. 1 es igual a 1 unidad, 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos. Esta es la clase de equivalencia del 1. Menos 9 mitades es igual a menos 18 cuartos, igual a menos 27 sextos, igual a menos 36 octavos, y así sucesivamente. La clase de equivalencia del menos 2. Menos 2 es menos 2 unidades, igual a menos 4 medios, menos 6 tercios, menos 8 cuartos, y así.
Ya en la secundaria se han realizado diagramas rectangulares que hacen ver la equivalencia de fracciones. Por ejemplo, si nosotros queremos visualizar la equivalencia de fracciones, aquí tenemos 3 quintos con 6 décimos, pues dividimos la unidad en quintos, luego la dividimos en décimos a la misma distancia y aquí vemos que equivalen. Es suficientemente claro este esquema: 3 quintos igual a 6 décimos, solo que el primero dividido en quintos y el segundo en décimos. Entonces aquí se propone como actividad, por medio de diagramas rectangulares, mostrar la equivalencia de las tres fracciones comunes: 3 quintos, 6 décimos y 9 quinceavos. Las fracciones equivalentes se usan para poner varias fracciones no equivalentes en un denominador común. Si la fracción 1 es a sobre b y la fracción 2 es c sobre d, entonces R1 y R2 son equivalentes si se cumplen las dos condiciones siguientes. Primero, que el producto cruzado de A por D sea el mismo que el de B por C. A esto se le llama la prueba de los productos cruzados. La segunda, que la fracción 1 menos la fracción 2 es igual a 0. Esta condición se cumple solo si se cumple la primera, por lo que la prueba de los productos cruzados es suficiente para averiguar la equivalencia de dos fracciones. Por ejemplo, 3 quintos es igual a 6 décimos, pues se cumple que 3 por 10 es igual a 6 por 5, en los dos casos da 30. También tenemos que, para establecer cuál de dos fracciones dadas es la mayor, proceso que se conoce como comparación de fracciones, tenemos que si AD mayor a BC, entonces la fracción 1 es mayor a la fracción 2. Ejemplo, 3 octavos mayor que un cuarto, porque 3 por 4, 12, mayor que 1 por 8, 8. Si AD menor a BC, entonces la fracción 1 es menor a la fracción 2. Ejemplo, 3 octavos menor a 4 novenos, porque 3 por 9 son 27, es menor a 4 por 8, 32. Gráficamente, una fracción es mayor si está a la derecha de otra en la recta de los números reales. Por ejemplo, vamos a comparar gráficamente un cuarto con 3 octavos. Aquí tenemos un cuarto y a la derecha 3 octavos, entonces 3 octavos es mayor que un cuarto. En efecto, 3 por 4, 12, mayor que 1 por 8, 8. Las fracciones comunes pueden expresarse también como número decimal, haciendo la división indicada manualmente o con calculadora. Por ejemplo, 3 octavos es .375, 17 veinteavos es .95, menos 28 entre 25 es menos 1.12, 3 sobre 250 es .012. Todos estos son decimal finito. Una fracción común en su mínima expresión, cuya división no es entera, es un decimal finito si los factores primos del denominador son únicamente el 2 o el 5. Por ejemplo, el 8 solo tiene factor primo 2, el 20 tiene al 2 y al 5, el 25 solo tiene factor primo 25 y el 250 sus factores primos son el 2 y el 5. Número decimal periódico infinito o infinito periódico. Una fracción común en su mínima expresión cuya división no es entera es un decimal periódico infinito si en su denominador aparecen factores primos distintos de 2 y o 5, como 7, 3, 11, etc., primos distintos de 2 o 5. Por ejemplo, 2 tercios es .6666 igual a 0.6 si esta línea indica el periodo que se repite. Otro ejemplo son 5 sextos, .08333, a ver, 5 entre 6, .83333. Entonces el 3 es el decimal que se repite. Un séptimo es .142857, 142857, y así sucesivamente, por lo que el periodo es .142857. Menos 833 225 es menos 3.702222. Entonces se le pone una rayita encima del 2 únicamente. Vean que el periodo solo abarca las cifras que se repiten.
menos 140 33avos, menos 4.242424, menos 4.24 infinito periódico. Podemos definir ahora un número racional como un número decimal finito o periódico infinito. Con esto tenemos la primera parte de números racionales. Todo esto es teórico, es muy importante saberlo.